Bueno, en esta presentación vamos a hablar algunas cosas generales de parálisis facial periférica, que es una patología relativamente frecuente y que la gran mayoría de las veces puede ser vista por un colega no especialista. Como les comento, es frecuente en atención primaria, la mayoría de las veces idiopático, y se ha encontrado, ¿cierto?, que hay una inflamación posterior a alguna infección por virus herpes. Los factores de riesgo son pacientes añosos, generalmente sobre 50 años, diabetes, embarazo. No hay preferencia de algún lado de la cara, ¿cierto? Ni hombres ni mujeres. Pero como vamos a ver, también hay algunas condiciones específicas que pueden provocar el cuadro, ¿ya? Pero en general es idiopático, infeccioso. Algunos hablan también de cambio de temperatura que podría en su etiología. Lo otro que es importante tener claro, ¿cierto?, son las funciones del facial, que no solamente motor, sino que, como ven, también tiene que ver con glándula lagrimal, submandibular, tiene que ver con la sensibilidad anterior de la lengua y tiene que ver con la sensibilidad del conducto auditivo externo. Entonces no es solamente algo muscular. Y lo otro que es importante, ¿cierto?, que en general cuando es una parálisis facial periférica se afecta toda la hemicara, a diferencia de la parálisis facial central, donde solamente se afecta la hemicara inferior y la hemicara superior se mantiene la función. ¿Por qué ocurre esto? Porque la hemicara superior, cuando hay una lesión central, recibe también respuesta, ¿cierto? Información del hemisferio cerebral contralateral, y que eso ayuda, ¿cierto?, a que clínicamente el paciente, cuando es una parálisis facial central, solo tiene compromiso de mi cara inferior. ¿Ya? Entonces, es por eso, es porque la hemicara superior tiene inervación doble. Entonces, cuando falla uno de los lados, ayuda al hemisferio contralateral. A diferencia, insisto, de una parálisis facial periférica que se compromete toda la hemicara. Lo otro que es relevante es que cuando sale del tronco, o su forma en el tronco tiene mucha relación con el septo par, ¿ya?, que es lo que se llama la rodilla del facial, y que da una vueltita cerca del septo par, y por lo tanto, cuando hay alguna lesión a nivel de tronco, es muy común, ¿cierto? Porque, como ustedes saben, en el tronco hay un espacio pequeño con muchas vías, muchos núcleos. Si hay alguna lesión de tronco, generalmente el septo y el séptimo se afectan, ¿no?, en forma conjunta. Lo mismo con lesiones del ángulo pontocerebeloso. Cuando hay lesiones del ángulo pontocerebeloso, como está todo muy junto en el tronco, no solo se afecta al séptimo par, sino que también se afecta, por ejemplo, el octavo par. ¿Ya? Y lo otro que es muy importante es que una vez que está en la parótida del facial, que es lo que se ve aquí está la parótida, se distribuye dentro de la parótida la rama que va hacia el orbicular de los ojos, ¿cierto? Y la rama que van hacia la zona más peribucal. Entonces, muy importante, porque si yo tengo un tumor, por ejemplo, en la parótida, perfectamente puede infiltrar en esta zona y me puede simular, entre comillas, una parálisis facial común y corriente, idiopática, ¿no? También pudiera afectar la rama superior o la rama inferior. Eso es variable según el tipo de lesión, pero lo importante es que tengan este concepto de que siempre en la parálisis facial periférica hay que ir a tocar las parótidas, porque pudiera ser, ¿cierto? No es lo más común, pero hay que ir a buscarlo. Pudiera ser que haya algún compromiso a ese nivel, y justamente el facial se divide en su rama superior e inferior en la espesura de la parótida. ¿Ya? Y acá de nuevo lo que les comento, ya lo había comentado, de que una parálisis facial periférica afecta toda la hemicara. Por ejemplo, si hay una lesión a este nivel, se afecta rama superior y rama inferior. En cambio, cuando hay una lesión central, la hemicara inferior se ve afectada, pero la hemicara superior recibe también inervación contralateral del hemisferio del otro lado. Y por lo tanto, cuando es parálisis facial central, se afecta la hemicara inferior, pero la superior se mantiene funcionando. Y también lo que les comentaba, ¿no?, de que el sexto con el séptimo par están muy cerquita en el tronco, por lo tanto es fácil que se comprometan, juntos si es que hay una lesión de tronco. ¿Ya? Eso es como un concepto importante, que en general en el tronco, como hay tanta vía, tanto núcleo,
es raro que se afecte un núcleo en forma única, siempre hay alguna otra alteración y que en clínica es lo que uno habla, ¿cierto? Que hay otra focalidad, ¿ya? Una parálisis facial periférica idiopática no debe tener ninguna otra focalidad, solamente lo que corresponde a la parálisis facial periférica, ¿ya? Entonces, de todas formas, hay que tener ojo que la parálisis facial están las causas centrales, están las causas periféricas y también hay causas que tienen que ver con patología motora, por ejemplo, miastenia gravis o Guillain-Barré, que pueden dar parálisis faciales bilaterales. Y lo otro que puede ocurrir con el séptimo par, aparte de la parálisis, es que tenga un exceso de movimiento, por ejemplo, mioquimia facial, espasmos, fasciculaciones, incluso algunas crisis convulsivas, ¿cierto? Que pueden empezar con manifestaciones a nivel de la cara, ¿ah? Entonces, el séptimo par, lo que más uno ve es la parálisis facial periférica, que es como lo más común, pero ojo que puede haber mucha patología en parálisis facial periférica, tanto por déficit como por exceso de función, ¿sí? Y bueno, siempre hay que ver primero en reposo, ver izquierda versus derecha, cara superior versus inferior. Después uno le dice al paciente que levante las cejas, que mueva la boca, para ver si la funcionalidad está bien y es simétrica. Siempre hay que ver el conducto auditivo externo para ver si hay vesículas, que es lo que se llama el síndrome de Ramsay-Hunt. Hay que explorar la sensibilidad también del conducto auditivo externo, si es que es posible y si tiene los implementos la sensibilidad de la lengua. Hay que preguntar al paciente y ver activamente con algún ruido fuerte si es que el paciente tiene algia acusia, que es cuando al paciente le molesta los ruidos más fuertes por pérdida de función del músculo estapedio. Y por supuesto hay que ver el resto de los pares craneales, especialmente los que están en relación con la zona del tronco donde sale, ¿cierto?, el par facial, que sería en el puente. Entonces hay que ver cómo está el sexto par, hay que ver cómo está el quinto y en general hacer un examen neurológico lo más completo posible para verificar de que no hay ninguna otra focalidad. Por ejemplo, si está el séptimo, esta parálisis facial en el contexto de un síndrome alterno, obviamente que es algo para preocuparse y voy a pedir una imagen. Dentro de la parálisis facial periférica, lo clásico es que se compromete la hemicara superior e inferior, y el signo de Bell es parte de esta parálisis facial periférica y es cuando se ve la esclera, porque el paciente intenta cerrar el ojo, se produce un automatismo, los globos oculares van hacia arriba, y al intentar el paciente cerrar el ojo y no poder hacerlo, se ve la esclera. Entonces, esto de ver la esclera, el color blanco del ojo, al intentar cerrarlo, es lo que se llama el signo de Bell. Y ojo, que no todos los pacientes con parálisis facial periférica lo presentan, sino que lo presentan los pacientes que tienen una parálisis facial moderada a severa, ¿ya? Y lo que ya le había comentado, como tiene una inervación sensitiva del conducto auditivo externo, puede haber dolor cervical, alteración del gusto por la sensibilidad de la lengua, ¿cierto? Y la famosa algia acusia, que se produce, ¿cierto? Puesto que el estapedio pierde su regulación por parte del facial y los ruidos fuertes generan un alto impacto, ¿ah? Acá lo mismo, una vez más, para de nuevo, ¿cierto? Repetir de que la parálisis facial periférica, cuando hay una lesión aquí periférica, se compromete tanto la rama superior como la inferior. Entonces, toda la hemicara es la que el paciente no puede mover. En cambio, cuando hay una lesión que es central, por ejemplo, acá, la hemicara inferior se compromete, pero la superior también tiene inervación del lado contralateral, ¿ya? Entonces, una parálisis facial central, el paciente en general tiene solamente una desviación de la comisura eh, labial. Y esto es bastante llamativo porque uno ve al paciente con parálisis facial periférica, que está de acá, con toda la hemicara, y se ve bastante espectacular. Ah, el paciente no puede mover todo ese lado. En cambio, la parálisis facial periférica es más sutil, ¿eh? Fíjense que el paciente con parálisis facial periférica tiende a estar mucho más preocupado, más ansioso por el cambio facial que ve, que es como más severo. En cambio, la parálisis facial central obviamente se puede acompañar de también parálisis del brazo, de la pierna, pero algunas veces solamente la cara, y tiene un M4 en el brazo, por ejemplo, y los pacientes no lo notan tanto y no se preocupan y algunas veces incluso consultan en forma tardía. Acá vemos, ¿cierto?, la parálisis facial periférica. La paciente, ¿cierto?, no, cuando uno le dice que cierre el ojo, como les comentaba,
Acá cierra bien, pero a este lado, ¿cierto? El paciente no puede cerrar bien y se ve la esclera, el signo de Bell. En este caso de acá, fíjense que aquí cierra bien, y este de acá se ve que tiene problemas para cerrar, pero no se ve el signo de Bell, ¿ya? Que es lo que yo les comento de que no todas las parálisis faciales periféricas se ve el signo de Bell, se ve sí en las que son moderadas a severas. Y acá lo mismo, ¿cierto? La paciente puede mover este lado de la cara, pero este de acá, fíjense que tiene grandes problemas, ¿ya? Y tiene una desviación de la comisura labial, ¿cierto? Hacia el lado que está bien, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que el signo de Bell no está en todas las parálisis faciales periféricas. Y hay una escala de House-Brackmann donde está el paciente que está normal y después está acá el paciente con pérdida absoluta de tono y que uno lo ve, ¿cierto?, a la primera inspección. Cuando uno ya habla de que es una parálisis facial periférica severa, cuando uno ve, ¿cierto?, por ejemplo, en el estadio 3, uno ve que en reposo no hay tanta, o sea, hay una diferencia importante, ¿ya? Cuando el paciente está en reposo y tiene una diferencia importante, ya nosotros podemos decir que el asunto es severo. A diferencia acá, por ejemplo, una disfunción media, donde cuando yo hago que el paciente ría o mueva la musculatura facial, ahí yo veo de que se expresa la parálisis facial, esto ya estaría hablando de un grado de afectación menor, ¿ya? Lo peor, como ya les comento, es cuando uno en reposo y una actividad, uno inmediatamente ve la asimetría facial. ¿Por qué esto es importante? Porque mientras más severa la parálisis facial, mientras más alta en la escala House-Brackmann, es más probable que quede con alguna secuela, ¿ya? Especialmente si es un paciente mayor o si tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, diabetes. Entonces, ¿cuándo yo voy a sospechar una parálisis facial central? Cuando hay respeto de la mi cara superior, cuando en general no tiene esta algiacusia, trastorno del gusto, que es lo clásico de lo periférico, cuando obviamente encuentro dentro del examen físico que la parálisis facial está dentro de un síndrome alterno, o cuando hay síndrome cerebeloso, o alguna otra alteración de par craneal, como el sexto, como el octavo, ¿cierto? Lo otro que tiene que hacernos sospechar es cuando ya lleva mucho tiempo y no ha tenido ninguna mejoría. Generalmente al mes ya la mayoría de los pacientes, 60-70%, tienen mejoría. Entonces esto también nos tiene que hacer sospechar de que puede haber algo más. Compromiso bilateral también es para preocuparse, o caso de recurrencia, ¿ya? Entonces, en general, en estos casos, uno debería siempre hacer una imagen. ¿Y qué imagen? Ya que estamos hablando de tronco, una resonancia sería lo ideal, puesto que el TAC de cerebro sin contraste no tiene tan buena definición para tronco. Entonces, si uno tuviera que elegir en estos casos, donde uno encuentra alguna otra focalidad o algunas características importantes, uno debería pedir una imagen, una resonancia. Ojo que hay algunas patologías que son parálisis facial periférica, efectivamente, pero de todas formas son para preocuparse. Por ejemplo, en parálisis facial periférica bilateral, ojo que puede ser un Guillain-Barré, puede haber una miastenia gravis debajo. Cuando hay una parálisis facial que es periférica, pero es recurrente en el tiempo, ojo que puede ser neurolúes, sarcoidosis, que ya comentábamos previamente, o hay un síndrome que se llama Rosenthal-Melkerson, que es hereditario y que también pudiera ser. Ojo también una parálisis facial periférica, pero que yo logro identificar de que está dentro de un contexto de una infiltración, por ejemplo, tumor de parótida, por supuesto que es importante. Y lo otro que hay que tener ojo es con pacientes que post-TEC hacen parálisis facial. Por supuesto hay que sospechar que hay alguna fractura en el hueso temporal, ya que es una zona frecuente que se puede afectar post-TEC y provocar una parálisis facial periférica. Bueno, y acá lo que uno le pide al paciente es fruncir el entrecejo, cerrar los ojos contra resistencia, parpadear, mirar hacia arriba. Siempre primero uno trata de ver en reposo al paciente y después en actividad la hemicara superior y después la hemicara inferior. Y siempre, por favor, recordar ver la parótida, tocarla, que no haya algún aumento de volumen o que esté dura, y ver el conducto auditivo externo, siempre buscando vesículas por si estuviéramos frente a un síndrome de Ramsay-Hunt, que es cuando hay una infección por herpes zóster, ¿cierto? Hipoacusia, tinnitus, acúfeno, o sea, aparte de la parálisis facial periférica, nosotros tenemos un importante compromiso auditivo y el paciente se presenta generalmente con mucho vértigo, ¿ya? Y ahí, como les digo, hay que fijarse en las vesículas, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo,
en esa zona se ven bastante claritas mieláceas, ¿ah? Un síndrome de Ransingham. Bueno, el diagnóstico la mayoría de las veces se hace en forma clínica, y no es necesario hacer una imagen, ¿ya? Si es que yo tengo un paciente sin factores de riesgo y con una parálisis facial periférica clásica, no es necesario hacer una imagen. Si es recurrente, siempre pedir un BLR, VIH, pedir algunas pruebas para descartar algún tipo de vasculitis. La electromiografía se solicita si es que yo tengo un paciente que no mejora en el tiempo y quiero ver qué grado de denervación tiene, si va a tener alguna recuperabilidad a futuro, uno lo puede pedir, pero siempre eso es cuando uno ve que el paciente no se va recuperando según lo esperado, después del mes o después de los 3 meses. Y como les digo, si hay sospecha de una lesión central, siempre hay que preferir la resonancia, puesto que ve mejor la fosa posterior. Si estás en contexto de TEC y quiero ver una fractura, el TAC de cerebro sin contraste, la verdad es que anda bastante bien. Y acá, por ejemplo, se ven lesiones, un meningioma, se ve ahí una hemorragia, se ve aquí un infarto lacunar, que es lo más probable, por ejemplo, en este caso, el paciente va a tener un síndrome del ángulo pontocerebeloso. No solo va a tener la parálisis facial periférica, sino que van a haber más pares craneales que caen. Acá, por supuesto, con esta hemorragia el paciente va a tener compromiso de conciencia o algún otro tipo de signo, por supuesto, ¿cierto? Porque es una lesión bastante grande que está ahí en el tronco y afecta en forma bilateral. Y acá este infarto lacunar es pequeño, y lo que nos tiene que hacer sospechar es que de instalación ictal probablemente, a diferencia de la parálisis facial periférica, que es algo agudo en días, no, nunca ictal, y puede que tenga compromiso del septo, que como les comento, siempre el sexto y el séptimo en el tronco están muy en relación. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Lo principal es explicar al paciente que no es una patología grave, que no está dentro, por ejemplo, de un accidente vascular. Eso es muy importante porque los pacientes están muy ansiosos. Lo otro que es muy importante es darle reposo, porque la mayoría de las personas trabajan, y dentro de su trabajo es muy importante el tema facial. Un profesor, por ejemplo, o alguien que trabaja atendiendo público, una parálisis facial le deforma mucho la cara y puede ser muy complicado. También al manejar, por ejemplo, si no puede cerrar bien el ojo, eso le puede molestar. Entonces, en general, uno le da reposo laboral a los pacientes. 2 semanas por lo menos, que es lo que uno debería ver alguna evolución una evolución positiva, ¿ya? Pero es muy importante el reposo laboral, si es que especialmente si el paciente trabaja con atención de público. Explicarle, ¿cierto?, de que esto requiere tiempo y paciencia, de que no hay ninguna receta, ningún medicamento que vaya a mejorar esto de un día para otro. Lo más importante, la tranquilidad para el paciente. Y ocupar un parche ocular si es que no cierra bien el ojo, especialmente en la noche, porque pudieran tener úlceras corneales. Recordemos que hay mucho paciente diabético que le da parálisis facial periférica, y por lo tanto una infección o lesión podría ser muy complicado. Y lágrimas artificiales, si es que el paciente siente ojo seco debido a que no puede cerrar bien el ojo, ¿ah? Pero lo más importante es explicar al paciente que tenga paciencia, el parche ocular en la noche. Los corticoides se ocupan de 5 a 10 días, y la verdad es que cuando es diabético el paciente hay que tener mucho ojo con el control de la glicemia. Yo no tiendo a dejar solamente 5 días, no más que eso. El 80% de los pacientes se recupera en los primeros 3 meses. El primer mes uno ve que un 60-70% ya tienen una mejoría bastante importante. Por eso que en general uno cita al paciente en un mes como para ver qué mejoría tiene. Pero igual es importante recalcarle al paciente de que hay un porcentaje de pacientes que tienen secuelas, ¿ya? Incluso hay alguna recuperabilidad que es hasta un año, ¿ya? Entonces, de todas formas hay que explicarle al paciente de que hay un porcentaje que podría tener cierta secuela. ¿Y quiénes son los que tienen más riesgo? Bueno, los pacientes sobre 50 años, los pacientes diabéticos, y mientras más severa es la presentación de la parálisis facial, ¿ya? En Ransingham, por supuesto que hay que agregar antivirales. En el resto de los casos que yo no tengo una sospecha importante de una sobreinfección viral, la verdad es que no tiene tanta evidencia. Muchas veces se deja aciclovir, pero no hay una evidencia importante. Lo que sí siempre se deja son los corticoides. La kinemotora, la verdad es que no tiene mucha evidencia.
generalmente uno lo utiliza cuando ya el paciente ha pasado de la etapa aguda. Después de las primeras 2 semanas uno podría indicar kinesioterapia si es que no ha tenido una mejoría tan esperada para esa fecha, pero nunca hacer kinesioterapia en agudo, porque ahí puede aumentar el riesgo de que quede con espasmo facial el paciente. Lo otro que se tiene que evitar en agudo es la electroterapia, porque también pudiera generar espasmo facial en agudo, si es que se sobreocupa en agudo. Entonces, ojo que hay un porcentaje de pacientes que queda con secuelas, muchas veces son secuelas mínimas, pero puede quedar con secuelas, especialmente los pacientes añosos. ¿Ya? Se puede ocupar electromiografía con velocidad de conducción nerviosa para ver cuál es la posibilidad de recuperación, si es que, por ejemplo, el paciente lleva un mes y no tiene ninguna recuperación, aparte de descartar que no haya alguna otra patología, ¿cierto?, que esté tomando algún factor importante. Mucho cuidado en agudo con las úlceras corneales. Ojo de que hay pacientes que hacen sincinesis posterior por reinervación aberrante. Entonces el paciente, por ejemplo, cierra el ojo y en forma involuntaria mueve la boca. O algunas veces ocurre, ¿cierto?, de que el paciente está comiendo, está moviendo la mandíbula para comer y empieza a tener lágrimas, porque esta inervación aberrante también altera los lagrimales, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer para evitar esta sincinesia aberrante o espasmos, ¿cierto?, hemifaciales? Siempre en agudo, las 2 primeras semanas, no hacer kinemotora o por lo menos tratar de diferirlo lo que más se pueda y tampoco, por supuesto, electroterapia. Ojo con eso. Lo que más hay que hacer en agudo es dejar los corticoides por 5 a 10 días. Si es que hay alguna prueba de que hay alguna lesión viral activa, dejarle antivirales, ¿cierto? Y súper importante la paciencia para el paciente, y que no tome riesgos con terapias no probadas. Y ojo con el espasmo facial, que una causa importante es secuela de parálisis facial periférica, pero también hay causas estructurales. Entonces, generalmente hoy en día el espasmo facial, uno trata de estudiarlo con una resonancia, un angiotac de cerebro, porque algunas veces hay alguna MAD, alguna lesión vascular que puede estar provocando el cuadro, y si es que hay alguna causa quirúrgica, se trata, ¿cierto? Y lo otro que se ocupa bastante para el espasmo facial, la carbamacerina. ¿Ya? Entonces, ojo con la parálisis facial periférica, la gran mayoría de las veces es algo que no tiene una gravedad importante, pero cuando hay alguna sospecha de lesión central hay que pedir la imagen respectiva, o si hay recurrencia o patología periférica grave que uno sospeche, por supuesto estudiarla, y el tratamiento, tener paciencia, dejarle corticoides, explicarle al paciente, y que en general en 3 meses el 80% de los pacientes ya va a estar bastante bien.